Bueno, vamos a hablar ahora de los estados contables y para eso vamos a tener en cuenta lo que dispone el artículo 326, también del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balanzas. Bien. Nosotros habíamos visto anteriormente, creo que al final del capítulo anterior habíamos hecho un pequeño bosquejo donde mostrábamos los datos contables que se ingresaban en el programa contable o en el proceso contable, si se hacía un proceso manual. Se hacía la registración, después se clasificaban las cuentas, se ordenaban las cuentas, se totalizaban las cuentas, se sacaban los saldos y con eso se producía ya la información contable, es decir, el input eran datos contables, proceso manual o electrónico y como resultado información contable. Información de saldos de las cuentas involucradas que nos permitían confeccionar los estados contables. ¿Qué es lo que me decía esa información? Me decía que tenía que decir la composición del estado de situación, la composición patrimonial al inicio y su evolución, es decir, al cierre, y la determinación del resultado y su conformación. Bueno, eso es lo mismo que dice acá. Está diciendo, el estado contable es la información contable, es decir, el producto del procesamiento contable, y esa composición y evolución del patrimonio social es el estado de situación patrimonial, que es uno de los estados mínimos que me exige. Y el otro, su evolución y la conformación del resultado del periodo, es el estado de resultados. Esto es como mínimo lo que tiene que tener el estado contable. Hay más estados contables, pero como mínimo debe estar conformado por esto. ¿Cuáles son los otros estados contables básicos? El estado de evolución del patrimonio neto, que me va a mostrar cómo varió el patrimonio neto desde el ejercicio anterior hasta el ejercicio actual, y el estado de flujo de efectivo, que nosotros estamos llevando la contabilidad con el criterio de lo devengado, es decir, asignar los resultados en el momento en que se generaron sin considerar si fueron cobrados o pagados, es decir, prima el criterio económico. Y el estado de flujo de efectivo en realidad hace algunos cambios de manera que transforma la información económica en información financiera. Pasa del devengado al criterio percibido, donde no prima el criterio económico, es decir, asignar el resultado al ejercicio en el cual se generó, sino al ejercicio en el que se lo pagó o se lo cobró. Pasa todo a ser cobrado o pagado. No hay más ventas o compras. Hay cobranzas y hay pagos. ¿Sí? Bueno, eso fundamentalmente. ¿Por qué estos estados contables tienen que tener esta información como mínimo? Bueno, porque hay muchos usuarios de la información contable que son muy heterogéneos y que tienen distinta finalidad cada uno, tienen distinto interés en conocer a la empresa y por lo tanto tiene que haber mucha información que pueda llegar a interesar a todo ese espectro de posibles usuarios de la información contable.